cuando nosotros hablamos de soluciones, ¿sí? Estamos hablando de lo que viene a ser, miren, cuando nosotros hablamos de la materia, cómo se clasifica o cómo nos rodea, ¿ya? ¿En qué sentido de cómo nos rodea, no? O sea, es decir, nosotros, todo lo que está a nuestro alrededor es materia, ¿ya? Y la materia existe como sustancia, que viene a ser como elemento, símbolo y compuesto, forma, ¿no? Esa es una forma de clasificar a la materia. La otra forma de clasificar a la materia, ¿cómo es? Es mediante las mezclas, ¿ya? Y las mezclas, que es la unión de dos o más sustancias, ¿ya? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Y cuando hablamos de una unión es simplemente, por ejemplo, juntar uno con otro. Al juntar una sustancia con otra sustancia, ¿cómo se llama? Mezcla. Ahora, si juntas uno con otro y se disuelve, se llama mezcla homogénea o soluciones. Y si juntas uno con otro y no se disuelve, se llama mezcla heterogénea o suspensiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es juntar dos o más sustancias diferentes. Y si una de ellas se disuelve en el otro, se llama mezcla homogénea o soluciones, que es el tema de hoy. ¿Y qué es esto de acá? Una solución es un sistema homogéneo de una fase en donde cualquier parte de su volumen posee una composición química y propiedades idénticas. Resulta de mezclar dos o más sustancias en cantidades variables, los componentes de una solución son, ¿ya? ¿Qué significa una sola fase? Un solo estado. ¿Y qué significa que en este caso se disuelve? Tú has echado sal en agua, entonces cuando tú has echado sal en agua y con una cuchara lo has revuelto, ¿qué ha pasado? ¿Se ha disuelto? Ya, eso es. Tal vez en la mañana tomes agua caliente, no sé, y le echas azúcar a ese agua caliente, ¿ya? ¿Y qué significa que le echas azúcar en el agua caliente? Es una mezcla homogénea de solución, ¿ya? Se disolvió. Ya, eso de ahí es el tema de que se llaman mezclas homogéneas o soluciones. ¿Ya? Y aquí estamos hablando. Tú tienes un soluto y un solvente aquí, y bueno, a ver, vamos a ver acá. ¿Ya? ¿Qué vienen a hacer acá, estudiantes? Soluciones. Y las soluciones que vienen a ser, bueno, son mezclas homogéneas, ya, nada más. ¿Qué son las soluciones? Son mezclas homogéneas. ¿Qué significa una mezcla homogénea? Para hacerlo más práctico, se disuelve. Pero en el término técnico, ¿qué significa mezclas homogéneas? Una sola fase. ¿Ya? Es decir, si tú echas la sal sólida blanca en el agua y lo revuelves, ¿qué pasa? Se disuelve. ¿Y todo en qué estado queda? Líquido. Si tú disuelves el azúcar blanca o rubia en el agua, ¿cómo queda todo? Líquido. Haces hervir agua y el vapor se va al aire o no. Pero profesor, el vapor cuando sale no es medio blanco, sí. Pero luego de un rato se ve ese vapor blanco, no. ¿Por qué? Porque se disolvió en el aire. Gracias. Soluciones sólidas también. Pero profesor, ¿cómo que soluciones sólidas? Sí, es sólido, pero viene de una mezcla homogénea. ¿De qué? Lo que pasa es que las mezclas no tienen notación ni como símbolo ni fórmula. ¿Por qué le llamamos aire? Porque es gas. Aire. ¿Por qué le llamamos, si intuye, salmuera? Salmuera es sal con agua, sí. Salmuera, sal. ¿Por qué le llamamos agua potable? Porque el agua contiene cloro y otros, pero cloro es el que ya, por eso decimos agua potable.
agua con cloro. Claro, el agua contiene, de caño contiene otra, aparte de potable, color, contiene otras cosas, ¿no? Calcio, magnesio y otros. Por eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llamamos concreto? Porque el concreto lleva pues arena, cemento, piedra chancada, agua, y todo eso mezclándolo, la mezcla se llama concreto. Y así muchos nombres, ¿no? La pregunta es, ¿y una mezcla qué viene a ser? Es una mezcla homogénea, dos o más sustancias, perdón, dos o más, y que en esos que se disuelven tienen nombres. ¿Y qué nombres tienen? Tienen en este caso correcto lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver acá qué ejemplo. El ejemplo se llama la salmuera. La salmuera. ¿Y la salmuera qué viene a ser? La salmuera viene a ser la sal en agua, cuya fórmula principal que es esta de acá, cloruro de sodio. ¿Y qué más? Y agua. Y no que es su nombre. ¿Por qué? Porque las mezclas no tienen, digamos, una notación ni como símbolo ni fórmula. Y en donde en esta salmuera, ya aquí en este recipiente que tenemos sal disuelta en agua. Y ya está. Y cuando la sal se disuelve en agua, eso ya no se ve, pues no se ve, pues. Porque todo lo que decimos se ha disuelto, pues, profe. Claro. Eso es lo que mencionas, ¿no? Pero eso que tú y yo no vemos, pero que decimos que ya se ha disuelto, en realidad el hombre ya ha descubierto qué ha pasado. Generalmente las soluciones, cuando son fórmulas de sales, como que la fórmula se separa y se separa en esto. En positivo, cation y en qué más. Profesor, nosotros no vemos eso, no. ¿Tú qué ves en la vida real? Pongo la sal sólida blanca en el agua y ¿qué cosa? Se disuelve. Ya, eso es. Solo que generalmente si son sales, esa es disolución, es cation y ¿dónde se disuelven? En el agua. Ya, eso es. Pues yo simplemente cuando pongo la sal sólida blanca en el agua líquida transparente, lo revuelvo y ya está, y todo transparente, claro. Pero eso que no vemos, el hombre ya ha descubierto que adentro internamente está así, se llama disociación, como quien dice que separa la fórmula en más cation y en menos anión. Y el agua obviamente. Entonces, al hacer eso, esos tienen un nombre. Se llaman sus componentes, el que se va a disolver se llama soluto. El soluto, ¿qué viene a ser? El soluto viene a ser es aquel que se disuelve, ya es el que se disuelve, si quieres, para que entiendan los términos, que se disuelven en menor cantidad generalmente. ¿Qué más? Pueden ser uno o más solutos, sí, puede ser varios. ¿Y qué más? Da nombre a la solución. ¿Por qué se llama agua salada? Por las sal, pues. ¿Por qué se llama agua dulce azucarada? Por el azúcar. Ya, ese viene a ser el soluto. Es el que se disuelve en menor cantidad, uno más soluto, da nombre a la solución. En menor cantidad generalmente sí, puede ser uno más, sí. A esa agua con sal ahora échale azúcar y se va a disolver, sí. Ahora esa agua con sal y azúcar con agua, ¿qué cosa? Échale alcohol, ¿se va a disolver? Sí. Profesor, pero lo voy a echar 3 y ahí que tiene que ver, se va a disolver. La sal, el azúcar y el alcohol, ¿se va a disolver ahí o no? Sí. Se va a disolver. O sea, pueden ser varios solutos, claro. Nombre de solución, agua salada por la sal, agua dulce azucarada por el azúcar. Muy bien, ese es el soluto. Y el otro componente
que se llama, ¿qué cosa? Se llama el solvente. El solvente, ya cuya abreviatura es ST, es el que hace que se disuelva el soluto, ¿no? Es el que hace, es donde se disuelve, el sistema donde se disuelve, es donde se disuelve, ¿qué cosa? El soluto. Es donde se disuelve, ¿qué cosa? El soluto. En mayor cantidad, sí. Generalmente el soluto está en mayor cantidad, generalmente. Ah, eso sí, es un solo, ¿qué cosa? Un solo solvente. ¿Y qué me da? Me da el estado físico final de la solución. Da el estado físico final a la solución. O sea, profesor, él es el que me va a indicar en qué estado está al final. Sí, él es el que te va a indicar en qué estado está. Por ejemplo, si tú vas a mezclar o disolver sal en agua, ¿por qué queda todo líquido? Porque el agua es líquido. Si tú cuando haces hervir el agua y el vaporcito blanco sale, ¿por qué ya no se ve luego de un rato? Porque el aire que es gaseoso lo disolvió al vapor de agua. ¿Ok? Entonces, el solvente es el que me indica el estado físico final de la solución. ¿Ya? Es el que está en mayor cantidad, generalmente sí. Y es un solo solvente también. ¿Ok? Ahora, ¿por qué llamamos disolver a todo esto? Porque el proceso aquí, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes uno o más solutos. Si tú acá tienes, ¿por qué se llama el proceso de eso? Porque ese es el nombre técnico. Si tú tienes uno o más, ¿qué cosa? Solutos. ¿Y qué cosa? Y un solo solvente. ¿El proceso cómo se llama? Uno más solutos y un solo solvente. El proceso toma un nombre. ¿Cómo se llama todo esto de acá? Se llama proceso de disolución. ¿Proceso de qué? De disolución. O sea, profesor, este es sí por eso decimos disolver, porque el proceso técnico se llama disolución. ¿Ya? O sea, profesor, si yo pongo sal, azúcar y alcohol en el agua, disolución. ¿Me entiendes? Ese es el nombre de disolver. Hijo, hija, pásame sal en agua. Se sobretiene que la sal, ¿cómo tiene que estar? Disuelta, ¿qué cosa? En agua. ¿Ya, chicos? Ahí está. Correcto. Eso viene a ser. Ahora, bueno, esto de acá de alumnos, bueno, ahí está. Tenemos la clasificación de las soluciones o tipos o clasificación. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos según el estado físico final de las soluciones. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando tú dices que existe clasificación o tipo de soluciones es, oye, ¿por qué la solución queda líquida? Por el agua. ¿Por qué la solución queda gaseosa como el vapor de agua en el aire? Por el aire que gas. ¿Por qué, por ejemplo, la medalla de bronce, que es un ejemplo de mezcla homogénea sólida, ¿por qué es sólido? Por el solvente que es sólido. Entonces, la clasificación es por el estado físico final de las soluciones, según la concentración o la cantidad de soluto, según la degradación soluto, el tipo de soluto, ¿ya? Porque tú me puedes decir, ok, la sal se disuelve en el agua. Muy bien. Profesor, el azúcar también se disuelve en el agua. Ok, pero la pregunta es, si la sal se disuelve en el agua y el azúcar se disuelve en el agua, tú debes saber
que, ¿ya? Que el ser humano se electrocuta cuando agarra cable eléctrico, no por el agua. El agua es un mal conductor de la electricidad. Y entonces, ¿por qué nos electrocutamos? Nos electrocutamos no por el agua, sino porque cuando consumimos nuestros alimentos, en nuestros alimentos que hay sales, y esa sal, al disolverse en el agua, cation anión. ¿Qué pasa? Paso de electrones. Pero, profesor, ¿el azúcar también se disuelve en el agua? Sí, pero el azúcar al disolverse en el agua no conduce a la electricidad, pero se disuelve. Sí, una cosa es que se disuelve y otra cosa es que se conduce, ¿no? Por eso se llama por la digresión soluto o por la naturaleza del soluto. Y vamos a hacer unidad de concentración. Bueno, vamos a ver acá los tipos de soluciones. Por el estado físico final de las soluciones. El estado físico, ¿quién lo determina? El solvente. Soluciones sólidas, soluciones líquidas y soluciones, ¿qué cosa? Gaseosas. Y si la solución es sólida es porque el solvente, ¿qué ha sido? Sólido. Y el soluto puede ser los tres, sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Y ahí está. Chequea. ¿Qué ejemplo podemos ver de la vida real? Ahí está. El acero. ¿El acero qué es? Hierro y carbón. ¿El bronce qué es? Cobre y estaño. ¿El latón qué es? Cobre y zinc. Si la solución es sólida, es porque el solvente es sólido, pero el soluto puede ser sólido. Sólido en sólido, acero, bronce y latón. Ya, si el soluto es líquido y el solvente es sólido, la solución es sólida, pero acá el soluto ahora es líquido. Líquido en sólido. Tenemos la amalgama. La amalgama es, si tú has visto alguna vez diente de oro, diente de plata, eso. Si es diente de oro es porque el oro está impregnado en el diente, ¿con qué? Con el mercurio. Y si es diente de plata en el diente, ¿no? Es plata con mercurio. Ya repito, la amalgama ya es aquella mezcla homogénea en solución sólida donde está el mercurio con el oro y la plata. El mercurio es la parte líquida y el sólido que es la plata o el oro. ¿Okay? ¿Qué pasa si el soluto es gas en sólido? Existe, sí, pero no lo van a ver. Eso sí es bien difícil que lo vean. Porque es un fenómeno muy poco probable que lo vean. Ya. ¿Y qué es gas en sólido? Gas en sólido, no, se llama oclusión. ¿Y qué es oclusión? Es el hidrógeno gaseoso con los sólidos platino-paladio. El hidrógeno es un gas que, aunque no lo creas, al estar en contacto con el platino-paladio, se disuelve. Ya, ahí está. Ahora, solución líquida, solvente líquido. Si el solvente es líquido, el soluto que puede ser sólido, líquido o gas. ¿Ya? Entonces, si la solución es líquida, el solvente es líquido, entonces el soluto puede ser sólido, líquido o gas. Y acá podemos mencionar pues a la salmuera, ¿no? Sólido y líquido. Salmuera, alcohol iodado. Salmuera es lo que hemos visto, sale en agua. Y el alcohol iodado, profesor, es yodo en alcohol. No sé si alguna vez has comprado el alcohol iodado, si has visto, es medio oscuro, marrón, parado, rojizo. ¿Por qué? Por el yodo, que es un sólido en el alcohol líquido. Líquido en líquido, el vinagre. El vinagre bien sí, pues de la casa es para cocinar, claro, el vinagre es es un líquido que se llama orgánico, ácido orgánico. No. Y el aguardiente es, por ejemplo, alcohol en agua, ¿sí? Se llama aguardiente. Los gas líquido, todo lo que son las bebidas carbonatadas o las gaseosas. ¿Por qué cuando la gaseosa tú la abres suena? Porque ahí hay un gas que es CO2 en agua. Ahora, profesor, ¿hay sólido en gas y líquido en gas? Sí, pero no son soluciones, son coloides. ¿Ya? Nosotros no vemos ahorita coloides, estamos viendo soluciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería si la solución es gas y el solvente es gas? ¿Cuál sería? Gas en gas. Y en este caso, ¿quién sería? El aire. El aire es oxígeno y nitrógeno, sí. Recuerda que por geografía, en el aire, ¿quién es el gas más abundante? El nitrógeno. Y el oxígeno, el nitrógeno tiene 78% y el oxígeno, ¿cuánto? 21%.
Ya, ahí. Y el otro 1% para llegar a 100 es los demás gases del aire. Por eso acá el soluto es el oxígeno y el solvente sería el nitrógeno, 78%. Ese es por el estado físico final de la solución por el solvente. Ahí tenemos, ¿no? Otra solución. El acero inoxidable, la alpanca, el agua azucarada, el agua potable, la gaseosa, la heterocena, la gasolina, oxigenada, el agua regia, mira. El aire, como te dije. La lejía, aunque no lo creas, es una mezcla homogénea. Y el formol también. Son algunos ejemplos de según el solvente. La concentración determina las propiedades de una solución, ¿no? Bueno, ahí nos dice que la concentración, por ejemplo, de iones litios es un valor matemático de 0,1,15, actúan como calmantes del sistema nervioso, ¿no? Para aquellas personas que tienen unos estados mentales, digamos, imaginativos, ¿no? Ya, entonces. El nombre y la concentración de una solución lo determina el soluto. Ya, ahí tenemos una solución. Cosa va a ser porcentaje, ¿no? De cloruro de sodio. Tenemos la solución de alcohol, por ejemplo, de aguardiente, porque se llama aguardiente, ¿no? Ya la concentración de la solución es la parte que es el soluto en el todo que es la solución. ¿Ya? ¿Qué significa más concentrado? Más soluto, ¿no? Y regular cantidad de solvente. ¿Qué significa menos concentrado? Poco soluto y más que cosa solvente. Es como decir, ¿no? ¿Quién es más concentrado? ¿Ya? ¿La sopa salada o la sopa sin sal? No, o digamos, yo tengo un caldo de gallina, ¿no? Que está, por ejemplo, recontra agua. ¿Cómo está? Poco concentrado, porque no le han echado mucha gallina, pues. Pero ¿qué pasa si un caldo de gallina bien concentrado? Se nota, ¿no? Grasoso, el sabor es distinto, ¿no? Y su olor es nítido. ¿Y por qué? Porque está concentrado. Entonces la concentración es la cantidad de soluto en toda la solución. Y eso viene concentrado, o solución concentrada, ¿no? Ahora, dentro de lo que viene a ser la concentración, ¿sí? Por ejemplo, acá te dice qué cosa, cloruro de sodio al 9% en masa. ¿Qué significa? 0,9 de esa sal en una cantidad de solución que ahorita vamos a ver. Y al etanol 20%, ¿qué significa? El 20% del total es el volumen de alcohol. Y el otro 80% para llegar a 100, ¿qué es? Debe ser de agua. ¿No? Muy bien, vamos a hacer acá la clasificación ahora por la concentración del soluto, diluida, concentrada, saturada y qué más, sobresaturada. ¿Qué significa diluida? Poco soluto. ¿Qué significa concentrada? Regular cantidad de soluto. ¿Qué significa saturada? Es la máxima cantidad de soluto en una cantidad de solvente y a una temperatura dada. Entonces, la solución saturada da cabida a la solubilidad. ¿Sí? La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en 100 gramos de solvente a una cierta temperatura. Mira, en la solubilidad tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en la solubilidad, mira, cuando tú dices que saturada significa, a ver, diluida significa poquito soluto en bastante solvente, ¿sí? ¿Qué significa concentrada? Regular soluto en cierta cantidad de solvente. ¿Y qué significa saturada? El tope, lo máximo, hasta ahí, ese es mi límite. ¿Me entiendes? Ya. Pero cuando tú hablas de saturada, que significa la máxima cantidad de soluto, la máxima cantidad de soluto, qué sé yo, de sal, en una cantidad de solvente a una cierta temperatura, tienes que tener cuidado porque ¿quién es el que acá va a indicar? El estándar de solvente. Porque recuerda, tú puedes, por ejemplo, disolver en la vida real sal en agua, claro, pues, profe. Pero la pregunta es, ¿en qué tamaño de jarra? ¿En una jarra pequeña, mediana, grande? ¿Con una tina, en un cilindro, en un tanque?
Ya, ¿y qué tiene que ver eso, profesor? Entonces, digamos, no estar haciendo eso cada rato, ¿qué ha hecho el ser humano? Ha tomado un estándar de qué? De solvente. ¿Y cuánto es el estándar solvente? 100 gramos. Por eso se llama solución saturada, solubilidad. Entra el término solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto en 100 gramos de solvente, ¿correcto? A una cierta temperatura. ¿Ya, chicos? ¿Me entiendes? Porque si tú puedes disolver, claro que puedes disolver, ¿quién no puede disolver? Pero la pregunta es, cuando tú disuelves, ¿ya? Recuerda que puedes disolver en una cantidad de jarra, pues, ¿no? Porque ahora existen diversos tamaños de jarra. Y al disolver a sal en esos tamaños de jarra, ¿la cantidad va a ser distinta o no? Sí. Ya, entonces, el detalle viene a ser para no estar haciendo eso porque vas a estar midiendo cada rato. Y no tiene lógica, pues, medir. Entonces, ¿tú qué haces? En el término de solubilidad se fija un estándar de solvente, ¿cuánto? 100. Por eso la solubilidad está relacionada con la saturación, sí que es la máxima cantidad de soluto en 100 gramos de solvente a una temperatura. Y por ejemplo, acá te da un ejemplo. Se tiene, ¿no? Diluida, concentrada, saturada, ¿de qué? Este es la sacarosa, o sea, ¿eso qué es? Azúcar blanca. Ya, diluida poquito, concentrada regular y saturada este es lo máximo. Según lo que está acá, dice que es lo máximo. Ya. Y según lo que está acá, dice que lo máximo que se puede hacer en 100 gramos de agua es 204. Entonces, ¿cuál es la solubilidad de esto que viene a ser? Ya, este es el azúcar blanca, esa es la fórmula C12H22 de la sacarosa. Profesor, ¿ese no es el azúcar blanca? Sí. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que se disuelve en 100 gramos de agua? No. Más o menos 100 gramos de agua debe ser eso. Uy, no traje bien. Algo me olvidé y me olvidé. Me olvidé. No, ya fue. Ya, más o menos, ya 100 gramos de agua viene a ser así más o menos. ¿Sí? Así como está ahí. Ese 100 gramos o 100 mililitros de agua. Si hablamos de agua, ¿no? Porque es el 20 no se usa. ¿Y hay qué cosa? Aquí, ¿cuánto entra de azúcar? Según lo que está aquí, dice que lo máximo es 204 que sea más saturada. Entonces, no, 204 es lo máximo en 100 gramos de solvente, que viene a ser 2,04, ¿no? Digamos. Ya. Ahí está, diluida poquitos, concentrada regular y saturada a lo máximo a una temperatura de 20 grados Celsius, que más o menos puede ser esta temperatura un poquito, sí, más o menos, que hace más calor. Pero hay una solución que se llama sobresaturada. Dice, contiene la mayor cantidad de soluto que la solución saturada, o sea, tiene más, pero es inestable, porque cuando se deja reposar o se provoca una pequeña agitación, el exceso vuelve a precipitar y se forma una solución saturada. Mira, ¿qué dice acá? Dice que 204 gramos de sacarosa o de azúcar blanca es lo máximo que se disuelve en 100 de agua. ¿Ok? Ya. Sí, pero ahora va el otro. ¿Qué pasa si en vez de 204, que es lo máximo de azúcar en 100 de agua, le echas 210? Profesor, pero de los 210 de azúcar, 204 se van a disolver. Sí, revuélvelo. O sea, en vez de 204, que es lo máximo, échale 210. Al revolverlo, ¿cuánto se va a disolver de los 210? 204. ¿Y cuánto va a quedar ahí? A ver, 6, pues, ¿no? Claro, porque 204 es lo que se disuelve, pero le he echado 210. O sea, los 6 restantes no se van a disolver, no. Y al no disolverse, por gravedad, ¿qué va a pasar con ese exceso de sal, de azúcar, que no se disuelve 6 gramos? Por gravedad, se va a ir al fondo. Y al irse al fondo, ¿qué va a pasar? Dentro del recipiente de vidrio va a estar
la parte disuelta líquida, bien líquida, ¿no? Acuosa, y la otra parte, ¿cómo va a estar en el fondo? Sólido. Profesor, pero en ese instante va a haber líquido y sólido. ¿No se llamaría una mezcla heterogénea? Claro. Pero si tú sabes cómo disolver este exceso de 6 que va en el fondo sólido, que ya no es una mezcla homogénea, sino ya es heterogénea, ¿qué harías? Agua caliente. ¿Qué significa ponerlo en agua caliente? Se lo llama baño María. Y al ponerle ese exceso con los demás disueltos en otro recipiente más grande que contiene agua caliente, ¿qué le hará el agua caliente a ese exceso dentro de este recipiente? Lo va a disolver, profe, claro. Pero lo va a disolver porque está caliente. Pero la pregunta es, ¿el agua caliente siempre va a estar caliente? No, profe, se va a enfriar. Así es. Como el agua caliente no va a estar siempre caliente, se va a enfriar, ¿qué significa? Que aquí el exceso se va a disolver, sí, pero va a ser inestable. ¿Por qué? Porque como el agua caliente se va a enfriar, ¿qué va a pasar? Al enfriarse, puede ser que cualquier, por ejemplo, algo que, digamos, molesta al sistema, qué sé yo, por ahí alguien golpeó la mesa donde estaba el recipiente, o por ahí hubo un movimiento extraño, o por ahí hay un sólido del aire que está ahí, ¿no? O sea, a veces ahí. Y si impregna ahí, ¿qué va a pasar? Va a aparecer otra vez el exceso. Y a eso que el exceso ya está disuelto, pero es inestable, se le llama sobresaturado. Según la concentración del soluto, diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Y en términos solubilidad. ¿Ok? Muy bien. El otro es según la disgregación del soluto, según, digamos, el tipo de soluto. Como les dije, ¿no? ¿Por qué el hombre cuando toca electricidad, ¿no? Supongamos, ahí está el chupi, pum, yo tocara, me electrocuto. ¿Pero solo es por el agua? No. El agua es un mal conductor de la electricidad. Entonces, profesor, porque cuando consumimos nuestros alimentos, ahí hay sales. Y esas sales, al entrar en el sólido, en contacto con nuestro cuerpo, con el agua líquida, ¿qué hace el agua líquida? Como cualquier sal, la disuelve. Y al disolverlo, ¿qué cosa, alumnos? Cationes y aniones. Más y menos. O sea, profesor, ¿nuestro cuerpo está cargado más y menos? Sí, todo. Si a mí la electricidad me choca acá arriba en la mollera, ¿me electrocuto? Sí. ¿Por qué? Más o menos. Si la electricidad me choca en mi talón, me electrocuto. ¿Por qué? Más o menos. Si me chocara en mi codo, más o menos. Pum, me electrocuto. ¿Por qué? Porque el agua no es digamos, es las sales disueltas en el agua debido a que las sales se disuelven en qué cosa? En el agua. ¿Ya? ¿Y eso qué de origen? Se llama al tipo de soluto. Y si es eso que conduce a la electricidad, se llama solución iónica porque el soluto se ioniza, son conductoras eléctricas llamadas electrolitos, las salmueras. ¿Y el otro que viene a ser? El azúcar. ¿El azúcar se disuelve en el agua? Sí. ¿Quién no en la mañana tal vez, alguno de ustedes, ¿no? Tome su agua caliente con su azúcar o su leche o su café, qué sé yo? Y el azúcar sí, profesor, pero ¿el azúcar es un mal conductor de la electricidad? Sí. Pero, profesor, se disuelve en el agua. Una cosa es que se disuelva y otra cosa es que se disuelva y conduzca la electricidad. Son cosas distintas. Entonces, la solución molecular dice, el soluto de esta solución se agrega a nivel de moléculas, no de iones como el ion. Por lo cual, estas son no conductores de electricidad, no electrolíticas y no forman iones, son denominadas no electrolitos. ¿Ya? Y en este caso, ¿quién entra aquí, estudiantes? Entra lo que viene a ser jovencitos. ¿Qué cosa? El azúcar, la sacarosa, especialmente la blanca. Muy bien, factores que modifican la solubilidad dependen generalmente del soluto, ¿correcto? Ya, depende del soluto, si es sólido, líquido, gas, ¿no? Del estado físico. Por ejemplo, si el soluto es un gas como la gaseosa en agua, ¿cuándo la gaseosa su sabor es más rico? ¿La gaseosa fría o la gaseosa caliente? ¿Cuándo el sabor de la gaseosa es más rico? ¿Frío o caliente? El sabor, muy bien. ¿Pero por qué fría? Porque cuando tú tienes un gas disuelto en un líquido, el gas se va a disolver mejor, sí, cuando esté frío. Como el frío hace que el gas ya no se mueva mucho, y al no moverse, ¿cómo queda? Bien disuelto en el agua.
Pero ¿qué pasa, profesor, si la gaseosa está caliente, por ejemplo, al aire libre en el techo de un sitio donde está en verano y está ahí sometida 2 días, 3 días? Como va a entrar el calor, ¿qué va a hacer el calor al gas que está en el agua? ¿Sabes qué? Te doy mi energía y el gas quiere esa energía y ¿qué cosa? Se va del líquido. ¿Y cómo sabe? Por el sabor. Por eso la gaseosa es más rica fría que caliente. ¿Por qué? Porque hay un gas que está disuelto en el agua, pero a baja temperatura. Y se disuelve mejor saborizante. ¿Ya? Muy bien. Eso viene a ser la clasificación. Y para comenzar ya, chicos, vamos a hacer unidades de concentración. Como digo, ¿qué viene a ser la concentración? La concentración es la cantidad de soluto en el solvente. O sea, cuando tienes tú el soluto en un solvente. Si tienes, por ejemplo, un caldo de gallina, ¿no? Si ese caldo de gallina no lo pones bien a hervir o poco, ¿qué va a pasar con el caldo de gallina? Se va a sentir en el sabor, ¿no? Y en el olor. No va a tener un olor, no va a tener un aspecto y cómo va a estar poco concentrado. Pero si la gallina es buena y encima, ¿qué cosa? Lo pones a servir un gran rato y encima le echas carne, qué sé yo, de gallina, o sea, de ahí, ¿qué va a pasar? No va a estar concentrado, ¿ya? Pero aquí a las unidades de concentración físicas y químicas. ¿Por qué físicas? Me interesa cantidad. ¿Y por qué químicas? Me interesa el cambio químico. Pero primero vamos a ver con las físicas. Unidad de concentración son formas o maneras de indicar la cantidad de soluto en la solución. La primera se llaman físicas, que se llaman porcentaje en masa en soluto. ¿Y qué viene a ser? Una división. Sí, es como si fuera una fracción, comparación. ¿Cómo si hay el porcentaje en masa con respecto al soluto? Es la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Dice acá en este problema, calcular el porcentaje en masa del soluto si se va a agregar 20 de azúcar a 60 de agua. ¿Qué pasa con los 20? El azúcar en el agua se disuelve. Pero cuando tú le echas los 20 en los 60 de agua, ¿cuánto viene a ser en total? 80. Y te pide el porcentaje en masa hacia la división B. ¿Quién va en el numerador de la división? La masa del soluto, que es del azúcar, 20. ¿Y cuánto va bajo el denominador de la fracción? Toda la solución, cuando ya está disuelto el azúcar con el agua, 80. Y para que sea porcentaje, por 100. Ahí estamos. Porcentaje volumen es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que masa es en gramos y el volumen, ¿qué cosa? Líquido, mililitros. La masa es en gramos y líquido, ¿qué es? Mililitros. Y el porcentaje volumen absoluto es una división igualito. ¿Y en qué consiste la división? Numerador, volumen del soluto, denominador, volumen de la solución. Profesor, es igual que el porcentaje en masa, sí, solo que acá simplemente volumen. ¿Y el volumen cómo se trabaja? Mililitros y la masa gramos. O sea que es igual una fracción, sí, una división. ¿Quién va arriba en porcentaje en volumen del soluto en esta división? El volumen del soluto, pues la cantidad de mililitros de líquido, pero del soluto. ¿Y quién va abajo? El volumen de qué total de la solución. Y para que sea porcentaje, ¿por cuánto se multiplica? Por 100. ¿Sí? Por ejemplo, en este me dicen calcular el volumen de vino, que sería el soluto, que hay en 60 mililitros de alcohol puro, ¿no? Si el vino tiene una concentración del 12%. ¿Cuánto vale el porcentaje volumen del alcohol? 12%. ¿Cuánto vale el volumen del alcohol, que es el soluto? 60. ¿Cuánto vale el agua? No sé. Ya, nada más. Y hace la operación. Pues volumen, ¿no? De alcohol, el porcentaje de volumen el volumen del alcohol, el volumen de solución. Despeja si te sale acá. Entonces, unidades químicas, la molaridad y qué más, y la normalidad. Pero primero vamos a ver unidad de consideración físicas porque me interesa cantidad. Y bueno, a ver, veamos. A ver, chicos, aquí vamos a hacer la teoría. Para responder una vez y de una vez acá hacer los ejercicios. Dice, una solución se llama así porque también es una mezcla, ¿qué cosa? ¿Qué es una solución? Una mezcla, ¿qué cosa? Homogénea. Homogénea. Formada por, dice que está en menor cantidad. Soluto. Soluto. Y el, ¿qué cosa? Debe ser el otro, pues. ¿Quién es el otro aparte del soluto?
el solvente. Entonces, homogénea, soluto y solvente. ¿Cuál será homogénea, soluto y solvente? La D. Ya. En la número 52, mira lo que te da. El sulfato de cobre 2 es una sal usisal, también como sulfato cúprico. Es un sólido soluble en agua a una temperatura de 25 Celsius. Dicen, se va a disolver 20 gramos de esta sal en cuanto de agua en 100. Si la densidad de la solución es 1,3, determine el porcentaje masa y el porcentaje masa volumen. Bueno, a ver. ¿Qué problema es? El problema número 2. Ya, mira, dice acá, el sulfato de cobre es una sal conocida como sulfato cúprico cuya fórmula es esta de acá. Dice, es un sólido soluble en agua. A 25 Celsius hay 20 gramos de sal disuelto en 100 gramos de agua. Si la densidad de la solución es 1,13 gramos sobre mililitros, hallar el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? A ver un gráfico. O sea que aquí, ¿qué cosa está disuelto? Tienes la sal, ¿qué cosa? Con el agua. Entonces, como tienes la sal disuelta en el agua, ¿qué significa? El sulfato de cobre, ¿qué viene a ser el soluto? Entonces, el sulfato de cobre, ¿qué va a ser? El soluto. ¿Y el agua qué va a ser? El solvente. Entonces, él va a ser el soluto y el otro que va a ser el solvente. ¿Ya? ¿Y cuánto va a haber de sal acá? 20 gramos. ¿Y cuánto hay de solvente que es el agua? 100 gramos. ¿Cómo hallo la masa de la solución? Sumando. Entonces, ¿cuánto vale la masa de la solución? La masa del soluto 20 más la masa del solvente 100, ¿cuánto vale? 120. Profesor, me piden, la primera pregunta es el porcentaje en masa con respecto al soluto. Entonces, ¿cómo viene a ser el porcentaje en masa con respecto al soluto? ¿Quién va en el numerador? La masa del soluto, que es ¿cuánto? ¿Sí? A ver, masa del soluto. ¿Entre cuánto? La masa de la solución. Y para que sea porcentaje, ¿por cuánto? Por 100. Por 100.
¿Y qué hago? Reemplaza pues los valores. ¿Cuánto vale la masa del soluto que es de la sal? 20. ¿Cuánto vale la masa de la solución que es 20 más los 100 de agua? 120. ¿Y para que sea porcentaje por cuánto? Por 100. ¿Y cuánto me sale todo esto de acá? ¿Sí? ¿Me sale cuánto? ¿Cuánto sale? 16,67. $16,66% o 67%. Ya está. Profesor, pero ese es del soluto. Ya. Pero profesor, me dice también porcentaje en masa volumen. Ah, ya. Lo que pasa es que te han querido sorprender haciendo esto. El porcentaje en masa es la misma. Perdón, pero el profesor dice porcentaje en masa volumen. Ya, es así. Mira. El porcentaje en masa, sí, es del soluto. ¿Con respecto a qué? ¿Al volumen de qué? De la solución. Y es tal como dice acá. ¿Cómo es? La masa del soluto entre cuánto. ¿Qué, profesor? Volumen de la solución. Sí, sí. Sí, ese lo han puesto. Así lo ponen, pues. Y para que sea porcentaje, por sí. Pero, profesor, la masa del soluto lo tengo, pues. Pero el volumen de la solución no lo tengo. Pero si tienes la densidad, pues ¿cuánto vale la densidad? ¿Y por qué, profesor, me dice? Porque la densidad, ¿qué es? Densidad es masa entre volumen. Ah, tiene la densidad de la solución, ¿cuánto vale? 1,13. Tienes la masa de la solución, sí, ¿cuánto vale? 120. ¿Y cuánto vale el volumen de la solución? Bueno, pues ya salió. ¿Cuánto sale el volumen de la solución? ¿No? Entonces, 120 entre cuánto? Entre 1,13. Y me sale cuánto? Aproximadamente 106,2 así, mililitros. 19, vamos a redondear a 2 mililitros. Y ya pues reemplazan. ¿Cuánto vale la masa absoluto? 20. ¿Cuánto vale el volumen de la solución? 106,2. ¿Y para que sea porcentaje por cuánto? Por 100. ¿Cuánto sale eso? 18,83. 18,83, por ahí creo, ¿no? 18,83. 80. Bueno, 8 ya. Muy bien. ¿Cuál sería la clave? 16,67 y 18,8. La E, ¿sí? La E. Entonces, la clave es la E. Ya a ver. Bueno, han puesto ya las otras, ¿no? Bueno, es lo único. Bueno, han puesto molaridad y normalidad, ya. ¿Y qué es eso? Químicas. ¿Y por qué A? Bueno, así no han puesto dos. Las químicas me interesa el tipo de sustancia. ¿Alguna vez alguno de ustedes
¿Ha visto cuando un perro come veneno? ¿Alguien sabe qué hay que darle a un perro que come veneno? Creo que se le da huevos con aceite, si no me equivoco. Ya. Muy bien, hay otro. Ya, pero para que ese perro no se muera por el veneno, ya, muy bien, leche, carbón, ya. ¿Qué más? Hay algo que es más efectivo. Sal, no tanto. Aceite, leche, sí. Carbón, hasta he escuchado carbón. Sí, ese carbón activado, pero nunca he visto. Yo he visto lo demás menos carbón activado. Muy bien, señorita López. Excelente. La primera nomás. ¿Qué es con eso? Jabón. ¿Qué, profesor? Sí. ¿Por qué? Porque el veneno ya contiene arsénico y el arsénico origina un ácido. ¿Y ese ácido qué cosa, estudiantes? Ese ácido hace que tenga esas, ¿no? Digamos, esos síntomas. Entonces, para parar eso rápidamente, el jabón. Profesor, ¿el jabón cómo? En ese instante, simplemente no vas a hacer, si vas a hacer que traiga el jabón, el perro se va a morir. Una vez que es todo sólido, entonces, ¿qué tiene que hacerle? ¡Pum! En una tina, echar la base y que tome. Pero me va a morder, no te importa. El perro se va a morir. El perro se va a morir y tiene que hacerle que hable, plum. No. Ahora, ¿y por qué, profesor? Porque al echarle eso, ¿qué hace el jabón al ácido del veneno? Lo neutraliza. Y al toque tienes que llevarlo al médico para que haga una limpieza veterinaria, para que haga limpieza, porque si no, también se va a morir. ¿Por qué? Porque al echarle jabón, tú no sabes qué cantidad de jabón neutraliza al ácido. Tú le has hecho que tome y tome y tome. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si te has pasado de la cantidad que debe tomar? ¿El perro se va a morir? Sí, por eso al toque, veterinario, ¿correcto? Así es. Y al toque y se sana. Ya, pero vamos al hecho. ¿Y por qué el jabón? Porque el jabón, ¿y ese es químico? Sí. Entonces, ya, pero vamos a hablar acá porque es extenso el tema, ¿ya? Extenso porque hay fórmulas. Se llama químicas molaridad y que es número de moles soluto entre el volumen de la solución, esa es la fórmula, en litros, acá sí el volumen en litros, profesor, pero en físicas el volumen era en litros, no, acá sí, generalmente estrictos litros el volumen. Mole del soluto, mol. Numerador sí. Ahora, si quieres acá otra fórmula es masa del soluto entre la masa molar del soluto por el volumen de la solución. Ay. Ah. Ya bueno. ¿Qué es la molaridad? La masa del soluto en gramos, peso molecular del soluto, que es el valor de la fórmula del soluto en no, y el volumen de la solución en litros. Y la otra fórmula es 10 por la densidad de la solución por el porcentaje en masa por la masa molar del soluto. Y esto, profesor, bueno, ahí están las fórmulas. Te dice acá, estudiantes, correcto, mira, acá hay uno, ¿no? Ya, antes de leer normalidad, la molaridad, pero con la fórmula de porcentaje. Sí, pura fórmula, por si acaso.
Y así que tienes que saber reemplazar qué fórmula hay con los datos. ¿Y cómo voy a saber? Porque los datos te van a indicar lo que viene a ser esta parte. Entonces, que tiene vinagre 5,63%. ¿Qué es eso? El porcentaje más debe ser. Densidad 1,07. Ya. Haces la molaridad que es igual. ¿Quién va arriba? Va 10, ¿sí? Multiplicado por el porcentaje en masa, que es del soluto, o el porcentaje en masa. ¿Qué te va a dar el dato? Multiplicado por qué? Por la densidad de la solución, que también generalmente te dan el dato. Y todo esto dividido entre qué cosa? La masa molar del soluto. Cuando te habla la masa molar del soluto, te está diciendo el valor como número de la fórmula del soluto. ¿Y cómo yo sé, profesor, que en este caso fácil? Porque cuando no te dicen nada, quién es el solvente, tú asumes que el solvente, ¿quién es? El agua. No te da problema. ¿Cuál es el solvente líquido más usado a nivel mundial? El agua, ya, tómalo como solvente. No te da problema. Por lo tanto, la fórmula, en cualquier problema donde está una fórmula que es distinta al agua, generalmente esa fórmula distinta al agua es el soluto. Y tienes todo, sí. ¿Cuánto vale? 10 por porcentaje en masa, que viene a ser 5,63. Por la densidad de la solución, 1,007. ¿Entre qué cosa? Entre la masa molar del soluto, que es el valor como número, bueno, tienes que ver, entre coche. 12 más 3, más 12, más 16, más 16, más 1. ¿Cuánto es 12 más 3, más 16? 12. 15 más 12, 27, más 32. ¿Cuánto vale 27 más 32? 59. Más 1, 60. 60. Ya, ¿y cuánto sale eso? Esa es la fórmula. Por los datos, ¿no? 0,938. Lo redondeo, 0,94. Molar, M mayúscula se llama molar. ¿Sí? Es fórmula, pues, así. Ahí está la fórmula. ¿Cuál fórmula, profesor? Ahí está. Este rho se llama densidad, ¿no? Porcentaje en masa ya lo hemos visto. ¿Sí? La otra fórmula que vamos a utilizar es la molaridad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en el problema, bueno, ¿cuál es la clave? La B. Profe, ¿puede ponerle un rato para tomar captura? Ya, entonces ahí está. ¿Y por qué utiliza esa fórmula? Porque los datos me están obligando a hacer eso. Es un problema con datos que te está diciendo, ¿sabes qué? Utilízame a mí, nada más, porque esa es la única fórmula. Ahora el otro hay que utilizar molaridad, sí, pero nos piden normalidad. Yo todavía no he hecho normalidad, pero lo voy a hacer ahorita, porque el problema me está condicionando que haga normalidad. ¿Y qué hay que hacer? Lo siguiente. Dice, ácido sulfúrico. Se tiene 500 mililitros volumen y una masa de 49. Ya, lo bueno es que te han dado que el ácido sulfúrico acá está. Profe, pero no aparece la fórmula. Sí aparece, pero al final. Ahí está. ¿Cuánto es? Es el H2SO4 y su valor como número ahí está, 98. Ah, ya, pues ya tiene. Ya, profesor, ¿qué utilizo? Debido a los datos. ¿Qué datos? 500 mililitros, que es volumen, y 49 gramos, que es masa. ¿Qué fórmula utilizo? Utilizo esto. La molaridad, ¿a qué es igual? Es numerador, masa del soluto, es fórmula, siento, fórmula. Ahí está el fórmula. ¿Entre cuánto? Entre la masa molar del soluto. ¿Qué es la masa del molar del soluto? Es el valor como número de la fórmula del soluto, que es el H2SO4, que ahí está al final.
¿Y qué más? Multiplicado por qué? Por el volumen de la solución. Eso es lo que voy a utilizar. ¿Y cuánto vale la masa absoluta? 49 gramos. 49. ¿Cuánto vale la masa molecular absoluta, que es el valor como número del H2SO4, que justo le ha dado? ¿Cuánto vale? 98, 98. Profesor, ¿el volumen lo dejo en mililitros? No. Estudiantes de verano San Marcos, no. 500 mililitros, tienes que por favor transformarlo. 500 mililitros, ¿cuánto es? Tienes que dividir entre 1000. 1 litro, 1000 mililitros. 500 mililitros entre 1000. ¿Y cuánto vale? 0,5 litros. Entonces, ¿cuánto vale el volumen? 500 mililitros entre 1000, ¿cuánto vale? 0,5 litros. Entre 0,5. Bueno, divide. ¿Y cuánto te sale? 1. Todo sale, a ver, 1, ¿no? 1 de molar. O molaridad, o molar. Molar, no molar, molar. Profe, ahí está la A y la E. Sí, pues. Profesor, y el otro dice normalidad, también eso me ha enseñado. Ahí está. Lo malo de la normalidad es que tengo que utilizar Nemo. No es la primera fórmula que es una división. La fórmula de normalidad es equivalente entre volumen de la solución. ¿Ya? ¿Equivalente entre qué cosa? Entre volumen de qué? De la solución. Pero no hay pues acá. Hay qué cosa, Nemo. ¿Y qué es Nemo? La normalidad es igual a molaridad por teta. El teta es un parámetro que depende de qué? Bueno, del tipo de sustancia. ¿Ya? ¿Y qué tipo de sustancia, profesor? Bueno, no está, no. Bueno. Lo que vamos a utilizar acá en normalidad, en esta parte, vamos a utilizar esta de acá. Y esto, profesor, yo no entiendo. Ya. La fórmula de normalidad es esa multiplicación molaridad por teta, donde el parámetro teta es así. El parámetro teta es un parámetro que depende del tipo de fórmula. Si el teta es ácido, el parámetro teta es ¿qué cosa? El parámetro teta es el número de H, el número de hidrógenos. ¿Sí? ¿Sí? Si es una base o hidróxido, el parámetro teta, ¿qué viene a ser? Viene a ser OH. Y si el parámetro que viene a ser es una sal, ahí es donde tienes que tener cuidado, sal, pues yo no sé eso, bueno, te estoy diciendo acá. ¿Qué viene a ser? Es la carga total de ¿qué? Del catión. Profesor Manancancho, muy bien, ahí vamos, Manancancho. Ya, si es ácido, cantidad de H, por ejemplo, tienes el HNO3. ¿Qué hago, profesor? Ya, pues, como es ácido y tiene H, es ¿qué? Sí, nada, sí. ¿Cuántas H tiene? 1. Entonces, ¿cuánto vale su parámetro teta? 1. Que nada más, profe, sí. Y si hubiera tenido 2 H, 2. Si hubiera tenido 3 H, 3. Pero como tiene 1. ¿Ya? En la sal, igual. ¿Cómo viene a ser acá la fórmula? Ahí está. Calcio, paréntesis, así siempre va a estar escrito, sí, claramente así. Y OH al final, sí, así, pero así como yo he escrito, así, así, joven, no va a estar. Ya, profe, ¿y qué tiene que ver eso? Ahí va. ¿Cuántas OH tiene? 2. Si tiene 2 OH, ¿cuánto vale su parámetro teta? 2. Porque tiene 2 OH. ¿Qué? ¿Y así nada más? Sí. Allá, profe. Pero es de si fuera ácido y esto.
Pero en lo que viene a ser sal, carga total del catión, bueno. Pero vamos a sacar ver del ácido, ¿sí? Y entonces en el problema, ¿qué tenemos? Ahí va. La normalidad que es igual a la molaridad, ¿cuánto vale la molaridad? 1 por el parámetro teta. ¿Quién es el parámetro teta? Ahí está. ¿Cuántas H tiene el ácido sulfúrico cuya fórmula es H2SO4? Ahí está. Teta, ¿cuánto vale? Como tiene 2H porque es H2SO4 y tiene H, 2. Entonces, ¿cuánto vale la normalidad? La molaridad 1, ¿por qué? Por el parámetro de teta, 2. Y por lo tanto, la normalidad, ¿cuánto vale? 2. ¿Y cuál sería la clave 1 y 2? La clave sería la. Entonces, en la 54, ¿qué es la? ¿Sí? 53, ¿no? 1 y 2, la. 54 es la B. Ya. A ver, teoría. Acá tienes que tener cuidado porque la normalidad y la molaridad, ¿por qué está relacionado? Por esta ecuación. O por esta fórmula que es esa normalidad n es igual a ¿qué? A la molaridad, ¿por qué? Por tita o teta. ¿Sí? Ese es. N es igual a m por teta. Cuando matemáticamente la n de norma y la mola de molaridad son iguales, cuando el parámetro teta, ¿cuánto vale como número? 1. Si esto vale 1, m por 1m, la norma y la mola, ¿cómo son matemáticamente? Iguales. ¿Por qué me dice eso? Porque el problema está ahí. ¿La normalidad y la molaridad son unidades químicas de concentración? Sí, verdadero. ¿El HCl y el ácido nítrico tienen igual parámetro de carga? ¿Qué es? Cantidad de H porque es ácido, sí. ¿Cuántas H tiene el HCl? 1, teta 1. ¿Cuántas H tiene el HO3? 1, teta 1. ¿La molaridad y la normalidad del ácido sulfúrico es igual numéricamente? No, porque lo acabamos de ver. ¿Cuánto vale la normalidad de la molaridad del ácido sulfúrico? 1. ¿Y cuánto vale la molaridad? Como tiene 2 H's, la normalidad es el doble de la molaridad, porque tiene 2 H's. ¿Me entiendes? ¿Son iguales? No. Por lo tanto, la primera es correcta, la segunda es correcta y la tercera es incorrecta. ¿Por qué? Porque como el ácido sulfúrico es H2SO4, tiene 2 H's, no van a ser. ¿Verdadero, verdadero, falso? ¿Cuál sería la clave? La D. ¿Sí? Ya, aquí, para terminar esa parte, correcto, y hacer dilución, ¿ya? Y antes de hacer la número, vamos a hacer la 58, ¿ya? Mira, mira la 58. ¿Ya? La 58. A ver, mira la 58. Mira. Ya. ¿Qué masa de hidróxido de calcio se va a disolver en 300 mililitros de solución volumen cuya molaridad vale 0,2? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? La molaridad que es igual, ¿no? Vamos a aplicar esta fórmula. ¿Qué fórmula, estudiantes? Esta de acá. Ya ahí está. Aplicas esa fórmula. ¿Dónde quiénes son los datos? A ver, 300 mililitros, ¿qué es? Volumen de la solución. Pero, profesor, está en mililitros. Divídelo entre 1000. 300 mililitros. Para pasarlo en litros, de mililitro a litro, ¿qué hago? Generalmente divides entre 1000. ¿Cuánto vale 300 entre 1000? 0,3. ¿Cuánto es la molaridad? Que ya está como dato de molaridad, porque ese es el dato que me han dado, que está al final. 0,2 molaridad. ¿O 0,2 qué cosa? Molar.
Profesor, pero me están pidiendo la masa, debe ser el numerador de la derecha, claro. Tengo el volumen V, tengo la molaridad, y esto de acá que viene a ser, ya pues, es el valor como número de qué? Del CaOH sub 2. ¿Cuánto vale eso? Si el calcio vale 40, la O vale 16 y la H, ¿cuánto vale? 1, de chon. A ver, ¿cuánto vale si alguien sabe o se acuerda? ¿Cuántos calcios hay como número? 1. ¿Y cuánto vale el calcio? 40. 74. Muy bien, gracias. 74. ¿Cuántas O hay? 2. ¿Cada O cuánto vale? 16. Como son 2, 32. Porque está el paréntesis y abajo está el 2. ¿Cuántas H's hay? 2. Cada H vale 1, 2. Y como dijo, gracias, muy amable, 74. ¿Tienes todo? Sí. Reemplaza. La molaridad de la izquierda, ¿cuánto vale? 0,2. La masa absoluto, esa es la que no sé, porque esa es la que me están pidiendo el numerador de la derecha, el de arriba. Porque es de la masa en gramos. ¿Cuánto es la masa molar absoluto, que es el valor como número del CaOH2? 74. Multiplicado por el volumen de la solución, ¿cuánto vale? 0, ¿cuánto vale? 0,3. Bueno, ¿cuánto sale? 4,44. Ya está. 4,44. ¿Hay clave? Sí. Profesor, por fórmula, bueno, así lo han puesto. Falta todavía, ¿no? Ya está. 4,44. Y la clave es la... En la número 56 tienes que hacer lo siguiente. ¿Ya? ¿Te acuerdas de UQM? Si te acuerdas, si no... ¿Qué te está diciendo la 56? Dice, calcular la concentración molar, o sea, te está pidiendo la molaridad de 30,115 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Mira ese grandote. Eso, ¿por qué hay números tan grandes? Bueno, porque así es por molestar nomás, pues. Pero profesor, es mucho. Ya sé, pero tiene que acordarse también, pues, mol, pues. Para eso lo ponen, pues, ¿no? Pues ponen que los alumnos deben acordarse de esto de acá, ¿no? Ya, entonces, ya. 30,115 por cuánto? Por 10 a la 23. Profesor, pero tengo el volumen y me está pidiendo la molaridad. Ya. Tienes que acordarte de UQM lo siguiente. Una mol, ¿te acuerdas? Una mol de cualquier sustancia, por ejemplo, de H2SO4, ¿a cuánto me equivale, te acuerdas, como mol? Equivalencias a esto. Una mol me equivale, como es una mol, es como si fuera una mol de agua, un mol de moléculas de agua. Una mol de H2SO4, un mol ¿de qué cosa? De moléculas, ¿de qué? De moléculas de H2SO4. Pero profesor, así no me dice arriba el dato, ya sé. Porque este de acá, que es un mol de moléculas
de H2SO4 la reemplazo por su otro valor matemático grande gigantesco. ¿Cuál es el otro valor grande gigantesco? Es 1 mol de H2SO4, que es 1 mol, ya está. ¿A cuánto me equivale, estudiantes? Pero ya no como mol de moléculas, sino como el otro valor grande, gigantesco, grandotototototote, 6,023 ¿por cuánto? Por 10 a la cuánto? A la 23. ¿Qué cosa? Moléculas de esto de acá. Pero en la vida real, ¿cuánto es la cantidad grandota? La cantidad grandota, ¿cuánto es? Es 30. ¿Cuánto es? 30,115 ¿por cuánto? Por 10 a la 23, ¿qué cosa? Moléculas, ¿no? ¿A cuánto me equivale como qué? Como mol. ¿C o no C? No, X. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ya pues, tienes que multiplicar acá, sí, y ahí sale. ¿Qué número multiplicado por 6,023 me da 30,115? 5 ¿Por cuánto? por 5. Muy bien, así es. Si en el lado derecho es por 5, en el lado izquierdo para de una mol, para que me dé X, que no sé cuánto es, por 5. Entonces, ¿cuánto vale X? Ya salió. ¿Cuánto? 5 mol. ¿Y qué haces? Divide nomás, pues. Porque ya está en mol, pues. ¿Y qué utilizas? La fórmula original. ¿Cuál es la fórmula original? La molaridad que ves, el número de moles del soluto, que en este caso sería el ácido sulfúrico, ¿entre cuánto? Entre volumen, 500 mililitros, que sería 5 litros. Entonces, la molaridad que es fórmula original es las moles del soluto entre cuánto? Entre, ¿qué viene a ser? Volumen de la solución en litros. ¿Cuánto sale el volumen? 500 mililitros. 500 mililitros entre 1000, ¿cuánto sale? 0,5 litros. Entonces, a reemplazar, ¿cuánto vale las moles del soluto? 5. ¿Cuánto vale el volumen de la solución? 0,5. ¿Cuánto vale 5 entre 0,5? 10. 10 molaridad. La D, ¿no? 56 la D. Ya está. Ya chicos, vamos a acabar esto con lo siguiente. Vamos a hacer, a ver, hicimos la 51, 52, 53, 54, 55, 56 y la 58. 57, 59, 60, muy bien estudiantes. Vamos a ver esto de acá. Muy bien, gracias. Pero con mayúsculas, no te olvides, Caldas. La molaridad y la normalidad con letras mayúsculas. Molaridad N mayúscula. Y normalidad N mayúscula. ¿Ya? Muy bien. A ver, yo te pregunto, si a ti compras en la ferretería el ácido muriático en galoncito de plástico de color negro, ¿te parece fuerte? ¿Qué le echarías? Si el ácido muriático de la ferretería te parece fuerte, ¿qué le echarías para usarlo? ¿Qué le echarías? Muy bien. Excelente, y eso vamos a ver. Se llama dilución.
acá ya es sí. Acá ya, estudiante, se llama operaciones con soluciones. Se llama operaciones ¿con qué? Con soluciones. Y vamos a ver el primero de ellos que se llama ¿qué cosa? Dilución. La primera se llama, estudiantes, dilución. ¿Y qué es dilución? Echarle agua a algo concentrado para que baje la concentración. ¿Ya? Y a ver, ¿qué me dice acá? Ay, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya, vamos a hacer este de acá, ¿ya? Ya, sí. Mira, lo voy a dibujar y de ahí te vas a dar cuenta. Pero primero voy a hacer un ejemplo aparte. ¿Ya? ¿Y qué tal me respondes? Ya, mira. Ahí va. Atento. Tengo una jarra de 5 litros de agua y le echo 8 gramos de sal. Poquitito. Le echo a una jarra con 5 litros de agua 8 gramos de sal. Repito, a una jarra con 5 litros de agua le echo 8 gramos de sal. ¿Cuánto hay disuelto de sal en esos 5 litros de agua? 8 gramos. ¿Ok? Ya. Ahora, si a esa solución de 8 gramos de sal disuelto en 5 litros de agua, le agrego 2 litros más de agua, ¿cuánto de sal sigue habiendo disuelto? Ay, mira, tengo 8 gramos de sal disuelto en 5 litros de agua. Lo revuelvo. ¿Cuánto hay disuelto? 8 gramos en 5 litros. 5 litros es un montón, pues. Prácticamente 8 gramos de sal. Sí, Cito. Ya, pues. Que esté diluido, no sé, pero ahí está la cantidad de sal, 8 gramos en 5 litros. Ya. Ahora, le agregas 2 litros más de agua. ¿Cuánto de sal sigue habiendo disuelto? ¿Tanto se demoran para eso? Claro, pues jóvenes, si estoy echando agua o algún dicho que le echó sal, ¿no? ¿Qué significa? Que antes de echarle los 2 litros que había a la primera y luego echarle los 2 litros, ¿sigue viendo la misma sal o no? Ya, se llama el soluto. ¿Y qué tiene que ver con el problema? Ya, pues eso vamos a ver, dice. Se tiene una fiola, dice que es acá, que vale de 250. Ya, una fiola es esto de acá. Ya, más o menos una fiola es esto. Una fiola más o menos es esto. Un balón, ¿no? Más o menos, una fiola es esto. ¿Ya? Entonces, en esta fiola, cuyo volumen total es 250 mililitros, ¿ya? ¿Qué cosa? Hay 15 mililitros de HNO3, ¿ya? ¿Qué cosa hay acá? En esta fiola hay 15 mililitros, ¿ya? 15 mililitros de HNO3. ¿Y cuánto hay también? Hay 4 de molaridad. ¿Qué es esto? Este es el volumen 1
y el otro que es la molaridad 1, que significa cuando están concentrados. ¿Dónde? Estoy acá. ¿Pero de qué estudiantes? De HNO3. De HNO3. ¿Está bien? Más o menos esta cantidad de líquido. Volumen 1, 15 mililitros y molaridad 1, 4 de molaridad. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, escucha, mira. Eso es lo que hay acá. Pero ¿qué dice? Como este le parece muy concentrado, porque en realidad es muy concentrado, dice, y enseguida se completa su capacidad de toda la fiola, ¿con qué? Con agua. Entonces, ¿qué le vas a echar acá para bajarle la concentración? Porque la persona que quiere preparar una solución, prepara a partir del concentrado, que es ese volumen y esa molaridad, ¿qué le echas? Agua. ¿Ya? Te piden cuánto es el volumen de agua en litros y la molaridad de la solución resultante, ok. Entonces, esta parte de acá que viene a ser, esta es la cantidad de líquido concentrado y su molaridad 1, ¿ya? Y este es el volumen de agua. Ya, profesor, ¿y ahora qué hago? Ya, pues. ¿Lo llenas todo o no? Sí, ya, pues. Llénalo. Pero, profesor, si lo voy a llenar todo, lo que va a estar lleno la fiola va a ser de agua con ácido. Pero está bien, pues, está bien. Ese es lo que yo quiero. Entonces, profesor, ¿acá cuánto hay? ¿Cuánto dice que ya hay hasta acá? 250 mililitros. Entonces, ¿cuánto hay acá ahora? Ya. El volumen 2, ¿cómo se halla? ¿Qué se suma? El volumen 1, que es el poquita cantidad de líquido 15, más todo el volumen de agua, que viene a ser hasta 250, que debe ser, pues, ¿cuánto, profesor? Debe ser, pues, ¿cuánto, pues? ¿No? ¿Cuánto sale el volumen 2? ¿Cuánto me dice que tiene la fiola de capacidad? 250 mililitros. O sea, ¿cuánto le eché de agua? Si había 15, ¿hasta cuánto le voy a echar para llenar todo? 250 mililitros. Que debe ser 235, ¿no? Ya. Pero me piden, ¿qué cosa ahora? La molaridad, ¿qué cosa? 2. Muy bien. Como te dije, ¿quién es el soluto? El HNO3. ¿Y qué sigue saliendo acá? HNO3. ¿Te acuerdas cuando te dije lo de la sal? Ya, ahí va. Mira, trátalo. Si acá este es el ácido que está los 8 gramos de sal en los 5 litros de agua, normal, pues. Ahora, ¿qué le voy a echar para bajarle la concentración? Más agua. Pero sigue viendo la misma cantidad de soluto, 8 gramos o no, ya. ¿Quién sigue siendo el ácido? HNO3. ¿Pero para qué le he echado agua? Para bajarle la concentración. Y al echarle agua para bajarle la concentración, ¿sigue siendo ácido o no? Sí, pero profe, diluido. Ya está. Pero pregunta, ¿sigue siendo ácido o no? Ya. ¿Qué cosa? Las moles de 1, ¿sí? Las moles del soluto 1, antes de echarle agua, es igual a ¿qué? A las moles del soluto 2, luego de echarle agua. ¿Qué significa? Que el ácido es el mismo antes y después, sí. Pero, profe, pero uno es concentrado porque no le he echado agua, que es esta cantidad, y el otro es diluido porque le he echado agua. Claro. Pero en ambos sigue siendo el mismo ácido, ¿no? Sí. ¿Y qué se cumple de acá? ¿Qué es molaridad, por favor? Mol entre volumen. Despeja. Quiero que la N de mol se quede solita. ¿Cómo pasa la M con la V? Multiplicando. Profesor, muévelo. ¿Cómo, profesor? Sí. En vez de poner mol 1, ¿qué le pones? Pones molaridad 1. ¿Por qué? Por volumen 1. Sí, porque mol no hay, pues si no hay mol. Pero mol, ¿qué es? Molaridad es mol entre volumen. Despejo mol, molaridad por volumen. Sí. En vez de mol 1, pongo molaridad 1 por volumen 1. Y el otro, ¿qué cosa? Molaridad 2 por volumen 2. Regla mnemotécnica, estudiantes, ¿qué cosa? Muévelo. Sí. Profesor, ¿qué? Sí, muévelo. Muévelo 1 igual a ¿qué? A muévelo 2.
Muévelo 1 igual a ¿qué? A muévelo 2. O sea, profesor, muévelo, claro. Vas a mover ahorita tu mano calculando. Correcto, ya está. Ahora, pero el volumen dice en litros, así es que caballero, ¿cuánto vale 15 mililitros a litros? A ver. 0,015. Entre 1000. ¿Cuánto vale 15 entre 1000? Gracias, muy amable, señor. 15 entre 1000 vale 0,015 0,15. entre 1000 litros. ¿Sí? Por eso sale así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Que le bajé la concentración echándole agua. Por eso te dije, si el ácido muriático te parece concentrado, ¿qué le echas para que lo uses? Agua. ¿Y para qué le echas agua? Porque para bajarle la concentración. Y igualito. ¿Quién es el ácido concentrado? El H3,1, que es 15 mililitros, que es 0,015 litros, a una molaridad de 4, que le parece concentrado a la persona. Pero para que eso de acá, ¿cuánto vale todo? El volumen de toda la fiola que es de ese recipiente vidrio vale 250. Como hay 15, ¿cuánto de agua le eché? ¿Cuánto le falta 15 para completar toda la fiola 250? Vale 235 mililitros. ¿Que cuánto viene a ser en litros? 0,35 entre 1000, 0,235 litros. Pero profesor, ¿y usted por qué dudó? Porque ahí te dice pues, cuánto vale todo ese vidrio que es en la fiola. ¿Cuánto tiene de capacidad toda la fiola para de llenar el líquido? 250. Pero al inicio, ¿cuánto le echaste del ácido concentrado que es el 1 antes de echarle agua? Molaridad 4 y volumen 15, poquito. Como toda la fiola en total para llenar los 250, ¿cuánto le falta 15 para llenar 250? 235 y esa cantidad grandota de agua es lo que le echa para bajarle la concentración. ¿Y qué te pide? Hallar el volumen de agua en litro, ya lo tenemos, y el otro ¿qué te pide? Y la molaridad de la solución resultante, ¿qué es? Cuando ya está diluido. ¿Qué aplicas? Muévelo. A reemplazar, jovencitos, muévelo. ¿Cuánto vale la molaridad 1 que está arriba? 4. ¿Cuánto vale el volumen 1 en litros? 0,015. ¿Cuánto vale la molaridad 2? Es la que no sé. ¿Cuánto vale el volumen 2? Que es cuando ya está todo lleno el recipiente con todo el líquido del agua, ya está ahí todo diluido. 250, que ¿cuánto sale en litros, por favor? 250 entre 1000, ¿cuánto viene? Vale 0,25 litros. Ya, ¿cuánto sale? 0,24. La molaridad 2, ¿cuánto vale? Gracias. 1,24. 1,24. 0,24. 0, 0, profe, 0,24. ahora sí. Molar o molaridad. Profe, ya está. El volumen de agua es 0,235 y la molaridad 2, ¿cuánto vale la molaridad 2? Vale 0,24. 0,235 y 0,24, la. ¿Sí? Ya está. Eso de ahí también se aplica en el problema número 57. Pero antes de hacer la 57, ¿sí? Porque es dilución, dice. En una práctica laboratorio, un estudiante diciendo 400 mililitros de agua, 800 mililitros de solución de cloruro de calcio, intramolar. ¿Para qué? ¿Para qué le echa a cloruro de calcio agua? Para bajar la concentración. Determine la normalidad. Ya eso ahorita lo vamos a ver. Quiero ver el otro que es muévelo más muévelo igual a muévelo. Perdón, profesor. ¿Cómo que muévelo más muévelo igual a muévelo? ¿Qué está hablando usted? ¿Está hablando de eso, pues? Se llama, estudiantes, mezcla de soluciones. Profesor, y no entiendo. Ya ahí entiendes con el siguiente ejemplo. Ya, mira. Ok. Ya. Atención para resolver esto. Ya. Me voy a Incafarma y compro 2 litros de alcohol de 96 grados. 2 litros de alcohol de 96 grados. Y me voy a otra botica, Mi Perú, y compro 3 litros de alcohol de 70 grados. Llego a mi casa y en un recipiente más grande mezclo ambos volúmenes de líquidos. 2 litros de 96 y 3 litros de 70.
¿Cuánto hay como volumen total? Muy bien. ¿Y cuánto vale ahora el grado de concentración del alcohol? ¿Me puede decir cuánto vale el grado de concentración del alcohol? No sabe, ¿sí o no? Muy bien. Está mezclado, Gutiérrez. Ya, está bien, pero está bien tu razonamiento. Profesor, está mezclado, sí, no combinado, mezclado. Profesor, pero entonces no sé, pues, porque el de 2 litros es 96 y el de 3 litros es de 70. No me dice que va a ser un promedio, no. Sí, más o menos, pero no sé así. ¿Qué hacemos? Muévelo más muévelo igual a muévelo. Profesor, ¿qué otra vez? Muévelo más muévelo igual a muévelo. Muévelo, profe. Pero acá es así, pues. ¿Por qué? Ahí va. Tienes en un primer recipiente, ¿qué cosa tienes en este primer recipiente? En este primer recipiente tienes ácido sulfúrico, no, sí. ¿Ya? Pero tienes en otro recipiente ácido sulfúrico, no, también, profe. Pero tienes ácido sulfúrico, no, sí, pues, profe, pues si ahí dice el problema, ya. ¿Qué haces con ambos? ¿Los mezclas o no? Sí. Como te dice, pues, 2 litros de 96 y 3 litros de 70, yo igualito. Entonces, ¿qué cosa? Acá está. Ya, y ahí va la explicación. Pero primero voy a dibujar, ¿ya? Y entonces, profe, ¿qué tengo acá? Ya pues tienes ácido sulfúrico. ¿Cuál es? H2, profesor, SO4. Ya. En el primer recipiente tengo eso, pero está bien, pues está bien, está muy bien. Y en el segundo recipiente también tengo eso, profesor. También, pues está muy bien. Pero profesor dice que en el primero hay 4 litros, 0,4 molar. Ya, pues está bien, ponle. ¿Cuánto vale acá? Su molaridad, ¿cuánto vale 1? Profesor, vale 0,4. 0,4, 0,4 de molaridad. Ya pues el primero, pues, ¿está bien? Y en el segundo, ¿cuánto dice que vale? En el segundo de 6 litros vale 0,8. Pero profesor, es el mismo ácido. Pero está otra concentración, ¿o no? Es como el alcohol. ¿Cuánto vale el primero? 96 grados. ¿Y cuánto vale el otro? 70 grados. ¿Pero es alcohol o no? Sí, profesor, ambos son alcohol, pues ya, pues. Pero ¿cuánto vale el volumen? A ver. El volumen 1 del primero vale 4 litros. Ya pones volumen 1, ¿cuánto vale? 4 litros. ¿Y cuánto vale el volumen 2 del segundo? El volumen 2 vale, profesor, 6 litros. Ya pues, 6 litros. ¿6 qué cosa? 6 litros. ¿Sí? Ya pues. ¿Qué haces? Lo mezclas en otro recipiente tal vez más grande. ¿Y qué te sale? Te sale, profesor, me va a salir la mezcla de ambos. Ya pues. ¿Y qué hago? Suma sus volúmenes, pues, joven. ¿Cuánto vale el volumen 3 al mezclar el primero con el segundo? El volumen 3 es el volumen 1 más el volumen 2. ¿Y cuánto vale? Vale, en este caso, 4 más 2, 4 más 6, ¿cuánto vale? 10. Ya está. Pero, profesor, sigue saliendo ácido sulfúrico. Obvio, pues. 2 litros de alcohol de 70, de 96, y 3 litros de alcohol de 70. ¿Qué sigue siendo? Alcohol, pues, profe. Ya, pues. ¿Acá te dicen eso o no? Sí. ¿Sigue saliendo ácido o no? Sí. ¿Pero qué te piden? La molaridad 3. ¿Qué me piden que hay acá? Eso. Piden M3. Es lo que piden. Ya, y ahí va, pues. Ya otro ejemplo. Ay. Ya. En un recipiente de 5 litros de agua eché 6 gramos de sal. Y en otro recipiente con agua eché, ¿qué cosa? En 4 litros de agua eché 3 gramos de sal. Escucha. En 5 litros de agua eché 6 gramos de sal. Y en otro de 4 litros eché 4 gramos de sal. En otro recipiente más grande mezclé ambas soluciones. ¿Cuánto de sal hay en total en el final? Repito, en 5 litros de agua eché 6 gramos de sal. En otro recipiente donde hay 4 litros de agua eché 4 gramos de sal. Ambas soluciones de 6 litros, muy bien.
¿Cuánto hay de sal? 10. ¿Qué hiciste? Sumaste la masa del primero, 6, más la masa del segundo, 4, ya. Acá igual, ¿qué hago? Sumo. Profesor, ¿pero qué sumo? Las moles. Este se llama el sistema 1, este es el sistema 2, y esta es la mezcla de ambos del primero y el segundo, 3. ¿Y qué aplicas? Esto. ¿Qué aplicas? Esto. Las moles de 1 más las moles de 2, ¿qué me sale? Las moles de 3. Profesor, no me diga que va a aplicar, así es, alumno. ¿Qué voy a aplicar? Muévelo más muévelo igual a muévelo. O sea, profesor, molaridad 1 por volumen 1, más ¿qué? Más ¿qué cosa? Molaridad 2 por volumen 2 igual a ¿qué? A molaridad 3 por volumen ¿qué cosa? 3. O sea, profesor, muévelo más muévelo igual a muévelo. Sí. O sea, profesor, tengo que mover, claro, mueve la mano y reemplaza los valores. ¿Me entendiste el fenómeno? Ya. Ahora sí, a mover la mano. ¿Cuánto vale la molaridad de 1? 0,4. ¿Cuánto vale el volumen 1? 4 litros, 4. ¿Cuánto vale la molaridad 2? 0,8. ¿Cuánto vale el volumen 2? 6. ¿Cuánto vale la molaridad 3? Es la que no sé. ¿Y cuánto vale el volumen 3, que es la suma del primero más el segundo? 10. ¿Cuánto sale la respuesta? ¿Cuánto sale la molaridad 3? ¿Cuánto sale la molaridad 3? $0,3, ¿no? A ver. $0,64, ¿no? 0,64. ¿Hay o no hay? Sí. Molaridad. ¿Y la clave cuál es? La B. ¿Cuál es la clave? La B. Ya. En este problema, sí, muévelo, muévelo, más muévelo, igual muévelo, pero si 59, muévelo, muévelo, ya. La 57 es la misma, pero hay un pequeño detalle. Ya, acá sí van a esperar. ¿Cuál es? Profesor, pero ¿eso qué es? Ese no es ni ácido H ni OH hidróxido. Ese es una sal, ese es lo malo. Es una sal. ¿Ya? Y por eso es que acá, digamos, y por eso le piden normalidad, ¿ya? Mira, la dilución, bla, 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 bla. En una práctica, el otro un estudiante adicionó 400 mililitros de agua. ¿Cuánto le echó de agua, estudiantes? 400 mililitros. ¿Sí? 400 mililitros. ¿Cuánto es 400 mililitros en litros? Es 0, entre 1000, 0,4. ¿A qué le echó agua? A una solución de cloruro de calcio que vas a decir, no, ¿qué vas a hacer? Pues así es, está así, pues. De cloruro de calcio, cuya molaridad, ¿cuánto vale? Dice que vale ¿cuánto, estudiantes? Esto es lo que le echó de agua a esta sal. ¿Cuánto dice que hay? 800 mililitros, volumen 1, 800 mililitros. ¿Que cuánto es 800 mililitros? 0,8 litros. Pero ¿cuánto vale su concentración? 3. Molaridad 1, ¿cuánto vale? 3. ¿Ya? Y al echarle, ¿sigue saliendo cloruro de calcio o no? Sí, pero profe, diluido, profe, claro. Pero ¿cuánto vale entonces el volumen 2? El volumen 1 más el volumen de agua, profe, sale 1,2 litros. ¿Está bien? Ya. Me piden, profe, norma, aplica. Muévelo 1, muévelo 2, nada más. Por ahora hazme caso.
muévelo 1. Profesor, muévelo. Claro, pero porque le estás echando agua, pues. ¿Cuál es la base de dilución? Echarle agua. ¿Acá solo le estás echando agua o no? Sí, ya, pues muévelo. Pero si en el otro, ¿por qué salió muévelo más muévelo? Porque está mezclando mínimo 2. ¿Me entiendes? Acá no está mezclando, acá estás diluyendo con agua. Por eso aplica muévelo. Ya, pues, profe, ya, pues, reemplaza, pues. ¿Cuánto vale la molaridad 1? 3. ¿Cuánto vale el volumen 1? 0,8. ¿Cuánto vale la molaridad 2? No sé. Pero, profe, usted es terco, no me dice la molaridad. Ya, espérate, pues. Nemo, vamos a utilizar. Por volumen 2. ¿Cuánto vale el volumen 2? 1,2. Ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? La molaridad 2. 2. 2. Ya está. Profesor, pero eso no es, ya sé, aplica Nemo. ¿Y qué es Nemo? La normalidad es igual a ¿qué? A la molaridad, ¿por qué? Por el parámetro teta. Pero, profe, ¿cómo es el parámetro teta? Ya, es la carga total del catión. Lo siento mucho, pero van a tener que acordarse que el litio, sodio, potasio en fórmulas químicas vale más 1, linaca, y el calcio en fórmulas químicas vale más 2. Eso se llama la carga total del catión. El primer elemento de la sal viene a ser eso. ¿Y qué viene a ser este 2? El parámetro teta, que ¿cuánto vale? 2. Entonces, ¿cómo sería acá? Ya pues. La molaridad, ¿cuánto vale? 2. El parámetro teta es la carga total. Como esta es una sal, porque no es ni H ácido ni OH hidróxido, que es una sal, ¿cuánto vale? 2. Por la carga total del catión, que es el estado de oxidación del calcio arriba, 2. ¿Y cuánto sale la respuesta definitiva? 4 normas. ¿Y cuál es la clave? La D. Chicos, la D. Ya jóvenes. Esto un poco así, o sea, es bastante, pero digamos, pura fórmula, ¿no? ¿Ya? Esa es solución. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana. ¿Ya? Cuídense, por favor. Hasta luego. Ya, nos vemos.